experimentado precisamente eso. Que la palabra de Dios ha llegado tan profundamente a vuestros corazones, ha entrado tan radicalmente en vuestras mentes, que ha hecho ¡pum! Ha puesto todo patas arriba. Lo ha transformado todo. Y eso es realmente lo que la palabra de Dios quiere hacer cada vez que nuestros ojos se posan y se fijan en ella. Transformarlo, cambiarlo radicalmente y profundamente. ¿Sabéis, hermanos? Vamos a leer ahora en unos instantes Hechos capítulo 9, que la mayoría de los que estudiáis la Biblia lo conocéis, ese encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco. Pero, mirad, la Biblia está llena de encuentros sobrenaturales, llena de momentos que cambiaron la vida de hombres y mujeres como tú y como yo. Hombres y mujeres que en el momento menos esperado tuvieron un encuentro sobrenatural que lo cambió y lo transformó absolutamente todo. Hizo ¡pum! Y ya nada fue igual. Tal vez, y voy a continuar un poquito con lo que la pastora predicaba el viernes acerca de lo necesario, lo bueno, lo verdadero. Tal vez muchos deseamos muchas cosas en la vida y creemos, y estoy convencido de que es así, que tal vez lo que más necesitamos pues, es un mejor trabajo, más dinero, una casa mejor o una casa, tal vez más espacio en la iglesia, que el Señor nos promueva. Quizás la posibilidad de poder viajar y disfrutar de unas buenas vacaciones, de más tiempo libre para gozar los hobbies, las aficiones que tenemos. Cosas que no son malas en sí mismas. Cosas que son lícitas incluso. Pero, que no es lo que realmente necesitamos tú y yo. Quizás seas como Pablo, que vas por la vida con una misión que cumplir, o crees que tienes una misión que cumplir de parte del Señor y lo haces convencido, convencida, lleno y llena de ti mismo y decidido. Pero sabéis, hermanos, nada de eso es lo que tú y yo necesitamos. Lo único que necesitamos como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesús, es que cada día nos encontremos con el Dios vivo y el Señor haga ¡pum! En nosotros y lo transforme todo y lo cambie todo. Voy a quitar esto porque si no, cada vez que te miro, Rey, no te veo bien. Me gusta mirar a las personas a la cara. Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie para leerla todos juntos con reverencia. Hechos, capítulo 9, versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Pum! Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Sabemos el riesgo que estamos corriendo al exponernos a tu palabra, sabiendo que tu palabra es poder de Dios, es dunamis, es dinamita, Señor. Y todo aquello que toca y se deja tocar es transformado por el Espíritu Santo de Dios. Padre, lo que más necesitamos eres tú, Señor. Así que transforma esa necesidad en un deseo para que todo lo que deseemos seas tú, Jesús, y tu palabra actuando poderosamente en nosotros, Señor. Cambiándolo y transformándolo todo, Señor, desde dentro hacia afuera, para que podamos conocerte, darte a conocer, Señor, y tu nombre ser glorificado en este tiempo y en esta generación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. ¿Cuántos tenemos deseos? Todos tenemos deseos, ¿verdad? Nos levantamos por la mañana y deseamos un vaso de agua fresca en verano. O nos despertamos en invierno y deseamos volver a meternos en la cama. Todos tenemos deseos. Algunos se levantan sin hambre y yo me levanto cada mañana con hambre. Da igual cuánto haya cenado y lo tarde que lo haya hecho. Me levanto a la hora que sea y tengo hambre. Tengo deseo de comer.
Todos tenemos deseos. Deseos de prosperar, deseos de avanzar, deseos de crecer, deseos de parecernos cada día más a Jesús, de ser mejores esposos, esposas, padres, madres, hijos. Ahora, el primer punto que quiero tratar con vosotros en esta mañana es que tenemos deseos no tan necesarios. Todos tenemos deseos no tan necesarios. Somos la generación más emocional e inconstante de toda la historia de la humanidad. Y esto lo dicen los sociólogos, no lo digo yo. Pues lo filtramos y lo vivimos todo a través de sentimientos y emociones. Y es así, eso es una realidad. Por eso los psicólogos tienen tanto trabajo hoy día. Y aunque es cierto que el Señor nos creó como seres emocionales, el pecado corrompió nuestras emociones, corrompió nuestros sentimientos, lo cual nos aleja de lo verdaderamente importante y necesario para nuestras vidas. Fijaros lo que nos recuerda y enseña el Señor en Proverbios 3, versículo 5. Fíate del Señor, ¿de qué? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no te apoyes en tus emociones, tus sentimientos, tus razonamientos, no te apoyes en lo que tú crees que es correcto y mejor, sino fíate del Señor de todo tu corazón. En otras palabras, no te fíes de lo que sientes o cómo te sientes para tomar decisiones o anhelar cosas. Sería en el lenguaje versión Reina la Abuela. Perdón, Reina Valera. Que mi abuela mandaba mucho en casa. Y como era ella la que nos enseñaba la Biblia, pues yo pensaba que no era Reina Valera, era Reina la Abuela. No te fíes de lo que tú crees que es correcto. Fíate de lo que el Señor dice que es correcto y está bien. No te fíes tanto en tus razonamientos, en lo que, ni siquiera en lo que te han enseñado tal vez con una tradición cultural o religiosa. Fíjate de lo que el Señor te dice y lo que el Señor nos dice. Está en su palabra. Y esa no cambia, ha sido siempre y será siempre la misma. Pues como leemos también en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y además añade perverso. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos humanos que están corrompidos por el pecado, hermanos y hermanas, nos engañan. Por eso hay días que estamos que parece que nos comemos el mundo, que vamos, Señor, gracias por todo lo que me has dado, soy un hijo de Dios, voy a conquistar mi familia, voy a conquistar a mis compañeros de trabajo, Señor, voy a hacer tu voluntad, y al día siguiente, ¿dónde estamos? Hay que ir a buscarnos, como Elías, al desierto debajo de un árbol, que nos queremos morir. ¿Por qué? Porque las emociones nos engañan. Nos engañan, pero nosotros como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesús, no vivimos por emociones, no vivimos por sentimientos, ni siquiera por lógica ni razonamientos, vivimos por fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios y en su palabra, que es eterna y que permanece para siempre. Amén. Hermanos, vivimos en una sociedad además que promueve y alimenta ese emocionalismo y la inmadurez. Por eso tenemos personas con 55, 60 años que se comportan como adolescentes. Sí. Tenemos personas con 45 años que se comportan como adolescentes, piensan como adolescentes y quieren hacer las cosas y vivir la vida como adolescentes. Pero es que esto es lo que promueve el mundo a través de las redes sociales, que lo contaminan y lo llenan todo. Y claro, un adolescente no piensa bien. Sí, los adolescentes, no te frustres tanto con tu hijo o hija adolescente, que ha pasado de ser un niño, una niña obediente, a de repente ser un desastre. Es normal, son adolescentes. Es esa parte de la vida donde el cerebro tiene un crecimiento explosivo. Chicos, no os frustréis con vosotros mismos. Es normal que seáis un desastre. Vuestros padres los conocemos y los comprendemos y os amamos y a veces os castigamos. Donde las conexiones neuronales que durante la infancia iban desarrollándose muy despacio, de repente explotan. Y no conectan bien. Por eso decimos muchas veces, bueno, pero a esta niña, ¿qué le pasa? ¿Qué ideas de bombero me tiene ahora? Pero si nunca me ha contestado mal, si siempre ha sido una niña, un niño muy educado, ¿por qué de repente tiene estos arrebatos? ¿Por qué de repente, o sea, lo que era normal, de repente ya es como si hubiera desaparecido de su código de conducta? Es completamente normal. Están pasando una fase intermedia de la niñez a la edad adulta. Y eso a nivel neurológico requiere de un proceso. El problema está en que tengan 20 años y sigan comportándose como cuando tienen 15. Que tengan 25 y sigan comportándose como cuando tienen 20. Ahí está el problema.
Pues eso muchas veces pasa también a nivel espiritual y a nivel emocional con los creyentes, que hay una desconexión. Ahora, no es una desconexión neuronal, es una desconexión de la verdad y de la palabra. Y siguen anhelando cosas y una vida que no le corresponde a su etapa de madurez y desarrollo como discípulo y discípula de Jesús. ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. ¿Por qué? Porque vivimos muy expuestos a una sociedad que, fíjate, nos manipula para mantenernos ignorantes y además inmaduros, haciéndonos desear lo que no necesitamos para luego mantenernos en un estado constante de ansiedad y de necesidad emocional. Eso es lo que produce la sociedad. Nos hace creer, produce necesidades irreales, nos creemos que necesitamos eso, pero como es irreal no podemos alcanzarlo y después tenemos ansiedad porque no estamos alcanzando ciertos objetivos que supuestamente debemos alcanzar en la vida. Y eso tiene que ver con el materialismo, con la superficialidad, con ir siempre a la moda, con vivir la vida perfecta que muchos influencers aparentan que tienen, pero que no la tienen. Están vacíos, están muertos. Esta cultura nos engaña, mis amados, para que busquemos en lo material y en lo emocional la paz y la seguridad, el sentido de propósito que solamente el Señor puede darnos. Y vivimos en este mundo. Le pasó lo mismo al pueblo de Israel. Alguien dirá, bueno, es que el mundo de ahora es peor que el de antes. No, el mundo es mundo desde que es mundo. Y desde que entró el pecado, las luchas son exactamente las mismas, con diferentes formas, pero son las mismas. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas es el mismo, no ha cambiado. Además, Satanás no inventa, Satanás siempre repite. Y si ve que algo le funciona, lo sigue repitiendo, lo perpetúa. Dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esos son nuestros deseos no tan necesarios. Esas cisternas que cavamos por nosotros mismos, esos lugares donde vamos buscando propósito, satisfacción, felicidad, esos lugares donde queremos sentirnos realizados, pero que no son los lugares que el Señor ha diseñado para nosotros. Son los que este mundo nos ofrece para luego esclavizarnos, haciéndonos creer que necesitamos algo que no necesitamos. Porque dejadme recordaros algo. Nuestra lucha, como bien repetimos a menudo, no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? No es contra personas. Las personas no son tus enemigos. Tu peor enemigo no es Satanás, eres tú mismo. Eres tú mismo. Son tus deseos, son tus pensamientos. Y claro, Satanás está detrás también. Pero hay una lucha espiritual, y es una lucha entre la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Ahora, es una lucha que ya el Señor ha vencido, y nosotros debemos escoger cada día de qué lado nos ponemos. Escoger la verdad o escoger la mentira. La mentira nos ofrecerá deseos no tan necesarios, incluso disfrazados de espiritualidad en ocasiones, pero que no nos acercarán al propósito de Dios ni a su corazón. Así que, mis amados, a menudo nos pasa como al pueblo de Israel, que buscamos fuera del Señor aquello que solo Jesús puede ofrecernos. ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa a todos, ¿verdad? Hermanos, vivimos en una época de perversión moral, de confusión y de mucha desesperanza. Hay millones de personas desesperadas. ¿Por qué? Porque reina el imperio de los sentidos y la razón de la sinrazón, de una ideología líquida, ultramoderna, donde todo vale, todo está bien, tú me tienes que respetar. Y así vivimos. Es que yo siento así, y lo importante es lo que yo siento. Y tristemente eso pasa incluso dentro de la iglesia. No, pastor, usted no me puede decir eso porque yo siento lo contrario. Vale, hermano, pero si lo que sientes va en contra de la palabra, ¿cómo no te lo voy a decir? Si no te quisiera, no te lo diría. Porque como no te quiero, no me importas. Pero como te quiero, te lo tengo que decir. Porque te quiero. Porque eso es lo que hace el amor. Nos lleva a la verdad. Nos arrastra, si es necesario, a la verdad. Y me da igual lo que sientas, y me da igual que te enfades conmigo, porque tu problema no es conmigo. Tu problema último es con la palabra. Porque en la misma lucha que tú tienes, la tengo yo cada día. De desenfocarme de mí mismo y de mis sentimientos y de mis razonamientos y volver con humildad a la palabra del Señor. Así que, mis amados, en este tiempo y en esta generación que nos ha tocado vivir, solo un encuentro con el Dios sobrenatural puede salvarnos de la influencia de este mundo corrupto y desenfrenado. Necesitamos ese encuentro diario, transformador con el Espíritu de Dios. Necesitamos, como he dicho, que el Señor haga ¡boom!
en nuestras vidas. Necesitamos acercarnos a Él con humildad, pero con valentía y decir, Señor, Señor, necesito que tú hagas algo porque yo lo he intentado todo o casi todo y no ha funcionado. Necesito que tú hagas algo. Necesito que tú hagas ¡pum! Y que lo transformes, que lo cambies con el poder y el amor que solamente el Señor puede hacer. ¿Amén? Así que creo que ha quedado claro que todos tenemos deseos no tan necesarios, que nacen de un corazón que nos ha sido completamente renovado y también influenciados por un mundo que nos quiere alejar de Dios. Ahora, ¿dónde podemos tener ese encuentro? ¿Aquí en la iglesia? Sí, aquí podemos tener ese encuentro. ¿Pero podemos tener ese encuentro también en casa? ¿En nuestro lugar secreto de oración cara a cara con el Padre? Ahí es donde ocurren los mejores encuentros. Pero también en la calle, paseando, incluso en el trabajo o de viaje. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipotente y omnipresente. Y no podemos encajarlo en una pequeña cajita, ¿no? Valga la redundancia. No podemos meterlo en un huequecito que es donde nuestro pensamiento o nuestro razonamiento llega y pensar que Dios se va a mover de esa manera y no puede hacerlo de ninguna otra. Hermanos, os voy a decir una verdad que muchas veces pasa desapercibida. El Dios en quien yo creo que es el Dios de la Biblia hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana y con quien le da la gana. Puede parecer un lenguaje así como muy de andar por casa o callejero, pero es la realidad. El Señor tiene poder y autoridad para hacer lo que quiera. ¿Amén? Cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios, Él es el dueño de todo, Él es el creador y sustentador de todo. Él tiene toda la autoridad, Él, solo Él, y nadie más que Él es justo, es santo, es perfecto. Solamente Él. Y eso es necesario entenderlo para comenzar a caminar en ese propósito de vida que lo cambia y lo transforma absolutamente todo. Entonces, ¿dónde podemos tener ese boom? Bueno, pues como le pasó, ese es el punto número 2, le pasó a Pablo, pues de camino a Damasco. O le puede pasar en la barca, como le sucedió a los discípulos, o en un cementerio, si fuera necesario. Porque en la Biblia encontramos que el Señor se mueve incluso hasta en los funerales. Tal vez muchas veces, orando y buscando al Señor, decimos, Señor, yo quiero ser como Jacob, tener ese encuentro con Dios, luchando ahí con el varón toda la noche. No duraríamos ni 10 minutos, seguro. Ni 10 minutos. Nosotros nos flipamos y decimos, Señor, yo quiero tener esa lucha. Y decimos, ¿pero a dónde vas? Si no te levantas a las 7 de la mañana para orar, vas a estar toda la noche pelándote conmigo. Vamos a dejar ya de ver tantas películas y series de Netflix, ¿eh? O tal vez quieres ser como Moisés, ahí hablando con la zarza ardiendo. La mayoría de nosotros iríamos a por un cubo de agua para intentar apagarla. ¡Que se me quema la casa! Lo haríamos. O Gedeón, ahí escondido en la cueva. Y no sabía si era Dios, si no era Dios, si era un ángel, quién era el que le hablaba. O tal vez queremos ser como Isaías, ahí temblorosos ante el trono de Dios, viendo los serafines, los querubines. Ahí. Muchas veces idealizamos. Porque leemos la Biblia y queremos repetir lo que le pasó a otros hombres y mujeres de Dios y que nos pase a nosotros también. No, hermanos, Dios es un Dios tan grande que puede hacer 1000 millones de veces las cosas y no repetir ni una sola. Él es original y Él quiere hablarte a ti como tú le puedas comprender. Él quiere acercarse a ti de la manera que tú puedas comprender lo que Él te está diciendo y ser transformado a la manera que sabe, y solamente Él sabe, que tú y yo podemos ser transformados. Amén. Pero ¿sabéis? Aquí encontramos a un hombre común y corriente, como tú y como yo, que tenía un nombre raro, Saulo. Si tenéis un hijo, no le llaméis Saulo, llamadle Pablo, queda mejor. Saulo. Claro, Saulo porque era en griego. En hebreo era Shaul, era Saúl, como el rey Saúl. Que iba cumpliendo una misión. Él había pedido, hemos leído en Hechos, que había pedido cartas porque era un fariseo importante, con poder, con autoridad, un hombre, un teólogo, alguien que conocía la Biblia de cabo a rabo, alguien que tenía mucho peso dentro del Sanedrín, y pidió cartas para ir a perseguir, a encarcelar y, si fuera necesario, a ejecutar a los del camino, es decir, a los discípulos y discípulas de Jesús. Y él iba, por cierto, ¿Saulo que iba a caballo o a pie? La Biblia no dice eso. Leyendas urbanas. Hay que leer la Biblia y escuchar menos a predicadores farsantes en internet. En ningún momento dice en la Biblia que Saulo iba a caballo. En ningún momento.
No sé dónde habéis sacado el caballo, de alguna película que habéis visto por ahí en Hollywood o algo, pero Saulo no iba a caballo. Tampoco. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Lo más probable es que fuera o andando o en un carro. Subido en un carro. Cogió el alza y se fue para Damasco. Ahora bien, la Villavesa no estaba inventada todavía. Ahora bien, él iba haciendo lo que creía que tenía que hacer. Es decir, cumpliendo la misión que él creía, que él entendía que debía cumplir para Dios en la vida. Como tú y yo, cada día vamos al trabajo, cuidamos de la familia, en un día normal y corriente. Y de repente, él no se encontró con una zarza, ni vio el trono de Dios ahí en el cielo, ni vino un torbellino, ni se le apareció un ángel. No, no, no. ¿Saben lo que le pasó a Pablo? Que se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús. Y eso fue suficiente. A veces oramos, Señor, revélate a mí como el Dios omnipotente. Y solamente tienes que decir, Jesús, sal a mi encuentro y transfórmame. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el que le salió a Pablo en el camino, es el Mesías resucitado. Él es el alfa y la omega, el principio y final de todas las cosas. Él es el primero y último, Él es el creador y sustentador de todo el universo. La palabra nos dice que todas las cosas por Él y para Él fueron creadas y Él las sustenta en el hueco de su mano. Él es el Dios eterno, admirable, consejero, príncipe de paz del que nos habla Isaías. Ese es Jesús, es el que se le apareció a Pablo en el camino a Damasco en un día cualquiera. El que también era el amigo de pecadores. Le criticaban porque se juntaba con los pecadores. Pues que me critiquen a mí también. Pero Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y ahí es donde tenemos que estar tú y yo, con los que están enfermos en su alma. Porque no nos vamos a contaminar con los pecadores, nos vamos a santificar, puesto que nosotros somos sal. Y la sal santifica, purifica y evita que la corrupción avance. ¿Amén? Dejó que su trono de gloria por un tiempo quedara vacío para vivir entre nosotros en perfección, de tal manera que su sacrificio pudiera ser válido delante del Padre. ¿Saben por qué Jesús resucitó? Porque no cometió pecado. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado durante su vida, no hubiera resucitado, él hubiera muerto por su propio pecado. Pero como él no pecó, su sacrificio fue válido delante del Padre y por lo tanto fue acepto para que nosotros ahora, por medio de ese sacrificio, podamos recibir salvación y resurrección. Amén. Él se encontró con Jesús, el juez soberano que juzgará a los vivos y a los muertos en el día final. Se encontró con Jesús, el que volverá a buscar a su iglesia y establecer su reino durante 1000 años sobre la tierra y después por toda la eternidad. Ese fue el Jesús que Pablo se encontró en el camino, el Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierna sobre todo el universo. Amén. Es el Jesús que tú y yo necesitamos encontrar cada día en nuestra vida para que todo haga ¡bum! Para que dejemos de vivir asustados, llenos de miedos, llenos de dudas, para que dejemos de vivir enredados en las cosas de aquí abajo, en las nimiedades. Hay que trabajar cada día, hay que esforzarse, hay que cuidar de nuestra casa, hay que guardar el testimonio, pero sobre todas las cosas, mis amados, debemos mirar allá de donde vendrá nuestro Salvador. El corazón aquí abajo, sí, para cuidar de lo que Dios nos ha dado, pero los ojos siempre puestos, como decía la hermana Paola, siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque nadie puede cambiar tu vida. Si pensabas que a lo mejor con nuevos pastores tu vida va a cambiar, déjame decirte que no va a cambiar. Yo no tengo poder para transformar absolutamente nada. No puedo ni cambiarme a mí mismo. Lo único que va a cambiar es que hagas caso a tu pastor y que busques a Jesús. Que hagas caso a la palabra de Dios y digas, Señor, yo quiero ser transformado por ti. Yo quiero que me salgas al encuentro cada día y que transformes mi existencia. ¿Por qué? Porque la religión me ha fallado, mi familia me ha fallado, mis amigos me han fallado, hasta yo mismo me he fallado a mí mismo muchas veces, pero tú, yo sé que no me vas a fallar. Ahí está el poder de la transformación en Jesús, en tener un encuentro como Pablo tuvo con Jesús, un encuentro sobrenatural, inesperado y transformador. Era el encuentro que Saulo necesitaba. Era lo que Pablo necesitaba. Y el Señor quiere encontrarse contigo en la barca de tus tempestades. ¿Cuántos estáis atravesando por alguna tempestad en vuestra vida personal
o familiar, o laboral. Pues el Señor quiere encontrarse contigo en medio de esa barca para dar paz en tu tormenta. Para traer paz en tu tormenta y llevarse toda tu ansiedad y todos tus miedos, enfocándote en Él. Qué bueno que cuando miraron a Jesús, dijeron, pero ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es el Jesús que le salió al encuentro a Pablo y el que quiere encontrarse contigo cada día. Amén. Quiere encontrarse contigo en el cementerio de tus sueños para dar vida a sus sueños en ti. Sueños que creías que tal vez habían muerto. Promesas y palabras que el Señor te dio hace mucho tiempo y que se han quedado enterrados en el camino. Jesús quiere encontrarse contigo en ese cementerio y revivir todo aquello que el Señor ya te prometió. Porque las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros en Cristo Jesús. Siempre y cuando tú y yo caminamos en la senda de la promesa. ¿Amén? Las promesas de Dios son eternas, pero son condicionales. Él hará todo lo que ha cumplido en aquellos que le creen y que le obedecen. Así que Él quiere revivir esas promesas en tu alma para que recuperes la esperanza. Para que recuperes la esperanza. Pero para ello debes volver a mirar a Jesús y estar dispuesto a que te encuentre en el camino. Quiere encontrarse como la mujer en flujo de sangre, en medio de ese flujo inagotable que está drenando, que está haciendo que tengas una hemorragia espiritual de la cual no sabes cómo salir. Porque estás viviendo para esos deseos no tan necesarios. Solamente un encuentro con Jesús hará que esa hemorragia se corte y vuelvas a ser una planta que dé fruto abundante para el Señor. Jesús quiere encontrarse contigo cuando los fantasmas de tu pasado te acusan y dicen que tu pecado es demasiado grande, que tu pecado no se puede perdonar, que lo que has hecho nadie lo va a borrar jamás. El Señor quiere encontrarse contigo para recordarte que su sangre limpia y borra todo pecado sin excepción, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo recuerdo hace ya muchos años, siendo un joven, que estaba recién regresando al Señor. Todavía luchaba con mis deseos de emborracharme. Todavía luchaba muchísimo con la pornografía, porque estuve durante años enganchado a la pornografía. Luchaba con adicciones que había estado arrastrando durante años. Y recuerdo lo que voy a un retiro de jóvenes, a un campamento. Y yo decía, Señor, yo no soy digno de estar aquí. Veía a los chicos de la alabanza, a los que servían, a los predicadores. Y yo me miraba en una silla, Señor, yo no soy digno de estar aquí. Yo he hecho demasiadas cosas malas en mi vida. He pecado demasiado como para que tú me perdones. Y de repente, en esos pensamientos, el predicador dice, chicos, nunca pecaréis más de lo que Dios os pueda perdonar. Lo voy a repetir. Nunca pecarás más de lo que Dios te pueda perdonar. ¿Sabes por qué? Porque la capacidad de perdonar de nuestro Dios está muy por encima de la capacidad de pecar de cualquier ser humano. Su gracia es más poderosa que tu poder y mi poder de pecar. Ese es el Dios en quien hemos creído. Pero eso es un encuentro radical y transformador que el Señor quiere tener con nosotros para cambiar nuestra forma de pensar y también nuestro corazón. Amén. Amén. El Señor quiere encontrarse contigo para recordarte que sus planes son mejores que los tuyos. Así que pon tu agenda a los pies de Jesús y dile, Señor, escribe tú lo que debemos hacer. Escribe tú cómo debemos caminar, hacia dónde debemos ir. El Señor quiere encontrarse contigo para recordarte también que has sido llamado a un propósito mayor y que no debes conformarte a una vida mediocre y carente del poder del Espíritu Santo. Da igual cuánto tiempo lleves en el Evangelio, da igual si tienes muchos o pocos años, si eres un jovencito o ya eres un anciano, da igual. El poder de Dios no hace acepción de personas. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que están dispuestos a ser llenados por Él y a ser enviados y utilizados por el Señor. Amén. Da igual. Dios no hace acepción de personas. Amén. Así que lo que necesitas y lo que necesitamos todos en este día es un encuentro sobrenatural con el Señor. Es un encuentro con Jesús. Yo no te voy a convencer con una buena dialéctica, no te voy a convencer con un sermón bien estructurado para que intentes razonar y entonces estar de acuerdo o no conmigo. No es el objetivo. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a tratar con tu corazón, porque aunque tú creas que Dios no te ve, en este momento el Espíritu Santo te está viendo, sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás sintiendo, sabe y conoce esa lucha interna que estás teniendo mientras la palabra de Dios es predicada. El Espíritu Santo lo está viendo todo. Absolutamente todo en este momento. Y va a depender de ti y de mí si dejamos
que Jesús nos salga al encuentro en esta mañana. Nos transforme. Porque lo que necesitamos, mis amados, para vivir firmes, fuertes, fructíferos, con propósito en este tiempo, es tener un encuentro con el Dios vivo. Experimentarlo y que ese encuentro sea diario. Diario. A veces con más o menos intensidad, pero diario. Porque solo el Señor puede transformarlo absolutamente todo. Amén. Así que, ¿por qué necesitamos, y es lo último que quiero compartir en esta mañana, por qué necesitamos ese encuentro sobrenatural? ¿Por qué necesitamos ser transformados? ¿Por qué necesitamos que todo haga boom en nuestras vidas? Porque uno de los asesinos de la vida, uno de los asesinos de aquello que arruina el propósito de Dios en nosotros, es la costumbre, el hábito, lo que ya conocemos, la comodidad. Cuando estamos cómodos en un lugar, estamos en peligro. ¿Saben por qué? Porque bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Nos relajamos. Yo ya sé cómo funciona todo, yo ya sé cómo va todo. Nos relajamos. Y entonces el enemigo aprovecha esa relajación para venir y ¡zasca! Necesitamos ser transformados porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Que levante la mano el que sea perfecto. Bueno, por lo menos mentirosos no hay. Todos somos imperfectos, ¿verdad? Todos estamos en ese proceso de perfeccionamiento, ese proceso de transformación donde el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va moldeando. Por eso la palabra del Señor nos enseña a no juzgarnos unos a otros. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano si yo estoy en el mismo proceso? Tal vez en un estado distinto, en un momento distinto del camino, pero estoy en el mismo proceso. Ese proceso de perfeccionamiento, ese proceso de transformación. Así que, ¿por qué necesitamos ese encuentro con el Señor? Porque el proceso de transformación aún no ha concluido. Hasta que no estemos en la presencia de Dios, no habremos terminado. El Señor no habrá terminado. Por lo tanto, necesitamos cada día ese encuentro. Su propósito no se ha completado y quiere seguir transformándonos. Chicos, ¿sabéis por qué los papás, las mamás, nuestros tutores, las personas que cuidan de nosotros o que cuidan de vosotros, somos tan pesados? ¿Lo sabéis por qué somos tan pesados? Porque os amamos. Un padre que ama a sus hijos no los deja hacer lo que quiere, sino que se esfuerza cada día en moldear ese carácter, moldearlo para que sea un hombre o una mujer de bien el día de mañana, un hombre o una mujer responsable, un hombre o una mujer que ama a Dios, que ama a su prójimo y que quiere hacer las cosas bien. Un hombre que es fiel en su trabajo, una mujer que es responsable en su trabajo, que es responsable para un futuro matrimonio, cuando sea papá o mamá. Somos pesados, como el Señor es muy pesado en ocasiones. ¿Alguna vez te has sentido perseguido por el Señor? Yo me siento perseguido por el Señor todo el tiempo. Soy consciente de la presencia de Jesús en cada momento, allá donde voy. Cuando voy a pensar algo que no debo, enseguida el Espíritu Santo me dice, Cuando voy a mirar algo que no debo, ¿qué vas a mirar? Cuando voy a decir, ese piquito, amigo, constantemente me siento perseguido. Ahora, no es una persecución que me agobie ni que diga, jolín, Señor, qué pesado. Digo, Señor, gracias. Gracias porque estás tan apasionadamente enamorado de mí que quieres que me parezca a tu Hijo Jesús. Y estás tan cerquita de mí que constantemente me enseñas el camino. Me enseñas el camino, porque eso es lo que hace un buen padre. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere niño, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ese es el Dios a quien debemos buscar. Hermanos, hay demasiadas áreas en nuestra vida que todavía no reflejan a Jesús, ¿verdad o mentira? Todos lo tenemos. Y que impiden que demos fruto abundante, que es el propósito de Dios, que demos fruto abundante. Muchas hojas y ramas que absorben. ¿A cuántos les gusta el campo? ¿Cuántos tenéis campo? ¿Cuántos cultiváis plantas? Pues saben que hay que podar. Si dejas que una planta crezca de aquella manera, ¿qué pasa? Que no da fruto. ¿Por qué? Porque simplemente tiene demasiadas hojas, demasiadas ramas y la savia que tiene que ir para el fruto se pierde. Por eso Jesús maldijo la higuera que no llevaba fruto. Porque aparentaba mucho fruto. Jesús la vio de lejos, dijo, ¡wow! Tengo hambre. Y se acercó. ¿Y qué pasó?
que había muchas hojas. Estaba bien bonita por fuera, pero por dentro estaba seca. Y Jesús la maldijo. Podemos aparentar mucho por fuera, pero todo eso nos está robando la vida que necesitamos para dar fruto para el Señor. Y necesitamos que el Señor siga podando todo aquello que nos sobra, que el Señor derribe nuestros ídolos. A menudo decimos, no, nosotros no creemos en ídolos. Claro que no creemos, pero los adoramos. El trabajo puede ser un ídolo. Tu familia puede ser un ídolo. La PlayStation puede ser un ídolo. El móvil es un ídolo. Las redes sociales son un ídolo. El dinero es un ídolo. La fiesta, la juerga, el cachondeo, los jóvenes, esos son ídolos. ¿Saben por qué? Porque vivimos por y para ellos. Porque ocupan el lugar que le corresponde a Jesús en nuestro corazón. Porque le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y eso es adoración también, pero es adoración pagana. Y el Señor, cuando viene a nuestro encuentro, derriba esos ídolos. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón cuando supo que era Dios el que le había hablado? Dice que de noche fue a la casa de su padre, donde había un gran ídolo en medio del patio, y lo derribó. Por eso la palabra dice que dejó de llamarse Gedeón y dijo Jerobaal, el que vence, el que derriba a Baal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos encontramos cara a cara con Él. Cuando tenemos un encuentro tan radical con el Dios vivo, verdadero, santo, puro y justo, cualquier otra cosa que quiera robarle el espacio, la derribamos. Porque no queremos que nada impida que la adoración verdadera vaya a aquel que se la merece. Pero para eso necesitamos un encuentro radical con el Señor. Y saben, voy a concluir con 3 cosas que van a suceder si le permites al Espíritu Santo. Y va a ser muy rápido. Pero si lo quieres apuntar, apúntatelo. Aunque está apuntado en la Biblia, ¿eh? No estoy inventando nada. Lo voy a resumir rápidamente para ti. 3 cosas que van a suceder si permites que Jesús te salga al encuentro. Y no te preocupes porque no tienes que ir en caballo, Pablo no iba en caballo. Así que si te caes, no te vas a hacer daño. Lo primero que va a suceder cuando Dios te salga al encuentro es que caerás humillado en tierra. Lo hemos leído en el versículo 4. Dice que cuando esa luz apareció repentinamente, cayendo a tierra, oyó una voz que dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos falsos predicadores hoy en el mundo presentan a un Jesús blando, un Jesús romántico, que lo permite todo en nuestras vidas, un colega de aventuras, ¿verdad?, que justifica todo lo que hacemos y que no, a quien no le ofende nuestro pecado. Yo escucho muchas de esas cosas en internet. Eso es basura. Jesús no es así. Jesús no es así. No, pero es que Jesús es amor, claro que es amor. ¿Pero qué es el amor verdadero? Pero a la vez que Jesús es amor, Jesús es justo. Y Jesús es santo. Y Jesús no contradice la ley de Dios, puesto que Él es la ley de Dios encarnada. Y la ley de Dios debe ser cumplida. Así que lo que nos separa del Señor es nuestro yo. Y el Señor quiere tratar con nuestro corazón para quebrar el orgullo y la altivez que impiden la intimidad con Él. Cuando Jesús te sale al encuentro, yo no sé, seguro que has tenido más de una ocasión esta experiencia. Yo la busco cada día porque la necesito. Necesitamos que Jesús nos postre en tierra. Que el Señor nos postre en tierra. Porque es la única manera, cuando el Señor quiebra nuestro orgullo, quiebra nuestros razonamientos, quiebra lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Es solamente en ese momento cuando empieza el milagro de la transformación. ¿Amén? Dice Proverbios 30:13, hay una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hermanos, cuando Jesús se manifieste, te aseguro que nadie permanecerá en pie. ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y sabes dónde está el secreto del éxito de un discípulo de Jesús? En vivir de rodillas delante de Jesús, para poder estar siempre de pie delante de los hombres.
A veces nos humillamos delante de los hombres por migajas, porque queremos un mejor trabajo, un mejor sueldo o la aprobación de las personas. Y nos humillamos delante de este mundo. Y luego delante de Jesús vamos y decimos, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no me das lo que te pido? Es al revés, mis amados. Es al revés. Yo me arrodillo delante de Jesús y le expongo mi causa a aquel que me defiende. Y entonces, humillado delante de Jesús, podré ir delante de los hombres y decir, escucha, no te voy a exigir absolutamente nada, pero que sepas que tu problema no es conmigo, tu problema es con aquel que me cubre las espaldas. Y eso solo lo da la autoridad de un hombre y una mujer que sabe en quién ha creído y que vive sometido totalmente a su Señor. ¿Amén? En ese momento, todo lo que nos separa desaparecerá. ¿Para qué? Para reconocer su señorío. Fijaros, versículo 5. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? Perdón, que Pablo dice. ¿Quién eres? Señor. En hebreo, ¿quién eres? Adón. Ahí viene la palabra Adonai. ¿Quién eres, Señor? Ya Pablo, cuando ve esa luz, reconoce que eso que se está encontrando en el camino no es un ser humano cualquiera. Sabe que es una persona, pero no es una persona cualquiera. ¿Quién eres, Señor? Hermanos, al igual que Pablo, muchas veces tú y yo vivimos a nuestra manera. Le llamamos Señor, pero luego hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad o mentira? Vivimos de acuerdo a nuestra opinión, razonamientos, y despreciamos el consejo de Dios. La palabra lo dice bien claro, pero a mí me parece otra cosa. O yo creo que es mejor intentarlo de otra manera. Y luego, claro, pagamos las consecuencias. Porque la desobediencia a la palabra siempre tiene consecuencias. Primero en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, luego en nuestro matrimonio si estamos casados, luego en la relación con nuestros hijos si los tenemos, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, lo segundo que sucederá será que después de caer de rodillas como Pablo diremos, Señor, yo sé quién eres. Reconozco que tú eres el Señor. No eres Diosito, ni papaíto, ni papito lindo, ni nuestro colega de aventuras. Yo a veces escucho esas cosas y no juzgo al hermano que lo dice, pero es una muy mala teología. No es tu papito lindo, Dios. Es tu Padre que está en los cielos. Y si no respetas a tu Padre que está en los cielos, que es el reino, el Rey y Señor del universo, no vas a respetar a nada ni a nadie. Entonces se le puede hablar con amor, cercanía, cariño y ternura, respetándole. Jesús, ¿cómo se dirigió al Padre? Padre. Y cuando dijo Abba, que es Padre en hebreo, no está diciendo papito ni papaíto, está diciendo Padre, pero desde lo más profundo del conocimiento, de saber que Él es su Padre y que yo soy su Hijo. Reconocer su señorío y decir, Señor, tú ya no eres ese siervo sufriente colgado en la cruz, tú ahora eres el león de la tribu de Judá que está esperando para aparecer en esta tierra y arrasar con todos los pecadores y recoger a tu pueblo contigo. Eres el Rey del universo. Y al Rey del universo hay que dirigirse como conviene, aunque sea nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro abogado o nuestro Padre. Amén. Y por último, ¿qué sucederá después de que hemos caído a tierra y hemos reconocido al Señor? Pues lo necesario para que esa transformación se haga realidad en nuestras vidas. Rendir nuestra voluntad a Él. Rendir nuestra voluntad. ¿Qué fue lo siguiente que le dijo Saulo? Versículo 6, él temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está diciendo Saulo? ¿Qué está diciendo Saulo? Ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero hacer, ya no es el propósito por el cual yo iba de camino a Damasco, es ¿qué quieres que yo haga? Es decir, me caigo de rodillas delante del Señor, reconozco que Él es el Señor y digo, Señor, mi voluntad es tuya. Todo te pertenece y por lo tanto mi voluntad también. Ahí está la clave del éxito de un hijo y de una hija de Dios, de un verdadero discípulo de Jesús. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro sobrenatural y transformador con el Señor. Porque, ¿saben? La obediencia es la adoración más pura que tú y yo le podamos ofrecer al Señor. Así que
¿Quieres ser como Abraham? Adelante. Como Moisés, también. Como Elías, muy bien. Como Pablo, fenomenal. Pero mejor sé como tú eres y deja que Jesús sea Jesús en tu vida. Preséntate delante del Señor sin imitar a otros, sin querer ser como otros. En la época de los influencers y los influenciables, deja que Jesús sea tu mejor influencer. Que Jesús sea el único que te marque el camino, que te instruya y te diga cómo debes vivir. Estos hombres y mujeres que vemos en la Biblia son personas a las cuales debemos imitar en cuanto a su fe. Pero sabéis, Dios puede hacer con sus vidas insignificantes algo maravilloso, como lo quiere hacer con la tuya. ¿Por qué? Porque a través de ellos, personas comunes y corrientes, el Señor transformó el mundo. El Señor puede seguir transformando tu mundo a través de ti, si eres transformado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, para poder tener un encuentro sobrenatural, no tienes que ir a Damasco, no es necesario. No tienes que montar a caballo, tampoco. Ni siquiera tienes que esperar el domingo a la iglesia, al culto. Tienes que desear encontrarte con Jesús cara a cara. Desde que te levantas por la mañana lunes, que hay que ir a trabajar, el que no esté de vacaciones, tienes que decir, Señor, yo quiero un encuentro contigo. Salme al encuentro. Salme al encuentro hoy, Señor. Yo quiero seguir siendo transformado porque sé que tú no has terminado. ¿Qué va? Acabas de empezar con mi vida. Me estás dando una nueva oportunidad en este día. Lo que ha pasado, pasado es. Ahí me encanta ese momento cuando vienen esos fariseos o religiosos con las piedras en la mano. Qué curioso, que a la mujer que fue sorprendida en adulterio la querían apedrear. ¿Y el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Para cometer adulterio hace falta dos, ¿no? Pues aquí me fallaba uno. ¿Qué pasa con el otro? Eso es lo que hace la religiosidad, lo que hace el fariseísmo, lo que hace la hipocresía. Acusamos a quien creemos que es más pecador que nosotros. Pero saben, cuando lo hacemos así, tenemos un dedo acusando al hermano, otro acusando a Dios y tres deditos acusándonos a nosotros. Pero claro, los escondemos para que no se vean. Mis amados hermanos, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a esa mujer cuando nadie más quedaba en ese lugar? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso es la gracia, eso es la misericordia. Vete y no lo hagas más. Y cuando necesites ayuda, ven, búscame, porque te ayudaré para que no lo hagas más. Conóceme y dejarás de amar las cosas de este mundo, las cosas que te han llevado a este punto de estar casi apedreada, y caminarás en el camino de la justicia. Y eso es lo que Jesús nos presenta, la oportunidad que el Señor nos da, hoy y cada día. Entonces te voy a hacer una última pregunta. ¿Eres consciente de que debemos ser aún transformados por el Señor? Pues la pregunta viene con una última pregunta. ¿Quieres ser transformado por el Señor? ¿Quieres que Dios haga ¡boom! En tu vida y que todo cambie, que todo sea transformado, que todo sea cambiado? Nadie te va a obligar. No quiero que respondas porque esa es tu decisión delante del Dios eterno. Y por lo tanto, si es tu decisión, decidas lo que decidas, las consecuencias las vas a pagar tú. Las cuentas las vas a rendir tú. Cuando estemos delante del Padre, yo rendiré cuentas por lo que yo he hecho, no por lo que tú hayas hecho. Vamos a orar. Gloria a ti.